Muy buenas tardes, muchas gracias por este tiempo y este espacio en nuestra agenda. Vamos a tratar de pegarnos al programa porque sabemos que hemos tenido pláticas interesantes y tenemos pendiente ya lo que sería el break para comer. Muy bien, la idea de esta charla es poder hacer un intercambio sobre algunas ideas que nosotros consideramos interesantes para poder ajustar lo que es una estrategia en ciberseguridad o en seguridad de información, considerando toda esta experiencia que hemos acumulado a partir de lo que nos ha pasado en el tema de la pandemia y los retos que nos han llevado como organizaciones, como empresas, a transformarnos y a poderle seguir el paso a lo que es el negocio. La idea es plantearles una serie de retos que estamos viendo en muchas organizaciones que están afectando esta capacidad de llevar la estrategia en seguridad de información y alinearla con el negocio para poder llegar a los resultados que hemos estado de alguna manera revisando a lo largo de todas las charlas que tuvimos en la mañana y las que vamos a tener en la tarde. Dentro de las ideas importantes que nos gustaría compartir con ustedes es la necesidad de poderle poner pesos y centavos a lo que significa para nuestra organización la seguridad de la información, la necesidad de rediseñar ciertos procesos críticos que están volviendo un ancla, un lastre, que son buenas prácticas y deben de existir, pero como han visto en las charlas durante la mañana, tenemos que ir a un ritmo al que muy probablemente tengamos que repensar cómo lo estamos haciendo, estamos a la organización. El tema de cómo vamos a lograr que la seguridad de información se integre a estas iniciativas y nuevos proyectos, porque estamos cayendo precisamente en el tema de tener que parchar o rehacer cosas que tuvieron que haber nacido bien desde el principio. Y por último, el tema de cómo nos vamos a integrar a estas oportunidades que se nos están presentando y que desafortunadamente estamos dejando ir, de poder aprovechar esta ola del nearshoring, en el sentido de que México está en una oportunidad grandiosa para poder integrarse a cadenas de suministro, ahorita que la relación geopolítica entre Estados Unidos y China nos está abriendo grandes oportunidades que si no somos capaces de llevar la tecnología y la seguridad de información al punto donde podamos hacer confiables y ser parte de esta cadena de suministro, nos va a dejar fuera de esta ola de oportunidades. Y finalmente, y quizá la idea más retadora de la charla de hoy, es cómo vamos a incorporar todas estas mejores prácticas para poder cambiar el ADN de la organización. La primera pregunta que hemos estado escuchando a partir de que arrancó la pandemia es si estamos en crisis y de qué tamaño es la crisis y si la crisis me aplicó a mí, cómo me ha impactado en mi organización. Y la respuesta es muy sencilla, sí, pero no va a ser una catástrofe. ¿A qué nos referimos? Obviamente, todo este tema que estuvimos viviendo en el tema de la pandemia nos retó a decir, señores, se tienen que ir a su casa, porque sigue siendo una excelente idea seguir vivo. El segundo punto es que nos obligó a cambiar los perímetros y lo que consideramos dónde acaba la responsabilidad de la empresa en la seguridad de la información. Y en este sentido, tuvimos que ponernos al día con muchas inversiones que teníamos detenidas varios años, en enlaces, en herramientas VPN, en políticas, en procesos, y esto fue para mantener la compañía abierta y para poder seguir los planes y las estrategias que sobrevivieron a esa pandemia. Estamos en un contexto financiero muy complicado, donde estamos viendo niveles de inflación que no veíamos desde hace 20 años, y esto obviamente afecta a todos los presupuestos y todos los proyectos y todas las justificaciones financieras que teníamos proyectadas. Y aunque pareciera algo que no nos impactara, la guerra que ahorita se está teniendo está afectando y está cambiando las percepciones que tienen los países en el sentido de qué van a permitir pasar por sus fronteras y a quién consideran una organización o un país amigable o afín a sus intereses. ¿Qué pasa a mediano plazo? Bueno, estas situaciones que acabamos de revisar están detonando ciertos fenómenos que nos están llevando a flujos de migración que no se había visto en mucho tiempo. Hoy en día la comunidad europea está recibiendo un flujo muy complicado. Todas este tipo de situaciones geopolíticas y de ciertos partidos políticos, ciertas ideologías políticas, están tensionando lo que era un mercado libre
Mucho se ha satanizado esta palabra del neoliberalismo, que estaba pugnando por tener mercados integrados y flujos libres de mercancías, y nos se metió en el problema de empezar de fronteras que se podían cerrar, que no podíamos ser o dar una entrega confiable ya de nuestros productos y servicios. Y si esto no fuera poco, tenemos problemas en el aprovisionamiento de semiconductores, porque resulta ser que, aunque muchos de nosotros no lo sabíamos, Taiwán es uno de los pocos países que pueden fabricar con alta tecnología los chips que necesitamos para poder tener el desarrollo de todas estas iniciativas de machine learning, de inteligencia artificial y el aprovechamiento de la tecnología que ahora necesitamos para competir. Y a largo plazo, ¿qué tenemos? Bueno, pues este asunto del cambio climático, independientemente de lo que queramos creer, nos está afectando. Y nos está afectando porque ahora nos falta agua, al punto que no hace mucho, en un mes, mucha gente estaba reconsiderando si Monterrey seguía siendo una buena ciudad para vivir, y después nos cayó todo el agua que no llovió en 8 meses en una semana. Pues las ciudades no están preparadas para lidiar con este tipo de cambios. Y es algo que nos vienen avisando los científicos desde 1943, 1947, pero sencillamente no era conveniente hacer caso porque hacer un negocio que incluye el cambio climático es sensiblemente más difícil. Tenemos problemas con la crisis energética. No estoy hablando de la conversión a las fuentes renovables, que eso ya es otro tema. Estamos hablando de que no podemos mantener el suministro de energía eléctrica, y aquí les pongo unos ejemplos de los cortes de energía que se tuvieron en grandes zonas del país, que tuvo a poblaciones sin energía eléctrica, la producción, y finalmente hubo un bloqueo del canal de Suez. Por ahí se mueve una cantidad absurda de mercancía. Sepan, a pesar de que nos gusta pensar que la mercancía se mueve por transporte terrestre, por trenes, la mayor parte del comercio internacional se sigue moviendo por barco para llegar a estos precios competitivos, de los cuales nos gusta consumir en Amazon. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? Obviamente no nosotros, son situaciones y tendencias a nivel mundial. Y hay en la literatura este fenómeno que nos gusta utilizar para explicar estas cosas que no pudimos predecir, que no pudimos anticipar y que ahora tenemos que ajustar la estrategia, y es este concepto del cisne negro. Es un trabajo que ayuda a explicar en la teoría de los riesgos efectos que tienen la característica que no se presentan regularmente, tienen impactos altos o muy poco predecibles y sobre todo nos sacan de lo que consideramos algo normal dentro de la organización. El problema con esta excusa es que se volvió una excusa rancia y es una excusa que no nos ayuda a explicar qué es lo que nos está pasando. Porque a menos que este cisne negro de repente se reprodució y ahora lo podemos tener en todos lados, no nos podría explicar la cantidad de efectos que estamos viviendo. A raíz de este trabajo, les presento la nueva familia de riesgos que estaríamos evaluando. Hay un trabajo muy interesante donde la parte de los riesgos financieros asociados al cambio climático lo bautizaron con el tema del cisne verde, y son todos estos efectos que ahora nos tocó vivir de muy primera mano con el tema del agua en una ciudad como Monterrey, donde tenemos que entender que la dependencia que tenemos a ciertos recursos naturales y la dependencia que tenemos del medio ambiente es crítica. Una ciudad sin agua es una ciudad sin futuro. Entonces, o empezamos a tomarnos en serio estos retos que van a tener la organización, o probablemente no podamos hacer negocio y probablemente ni siquiera estemos aquí porque no será un buen lugar para vivir. Hay otros dos conceptos, y este trabajo se rescata del profesor Neil Ferguson de la Universidad de Stanford, que ayuda a explicar esta parte que el cisne negro no puede explicar. Y son estos dos animales o estas dos figuras mitológicas que se conoce como el rinoceronte gris y el rey dragón. El rinoceronte gris no es más que todo el riesgo remanente no atendido que año con año dejamos que se acumule hasta que se vuelve insostenible. Y esto explicaría mucho de las burbujas que estamos viviendo en esquemas financieros, en esquema de la vivienda, porque es algo que pasa, entonces podemos dejarlo para después. Se acumula
10, 5, 10, 20 años, nos puede llevar a situaciones que cuando se ejecutan, entonces tenemos impactos que es algo que ahora nos quieren vender como un cisne negro, pero estuvo frente a las evaluaciones todos los años. Sencillamente decidimos no atenderlos en años consecutivos hasta que se volvió un gran problema. Finalmente, y quizá lo más peligroso, es este último concepto del rey dragón, porque lo que empieza a decir es, si el cisne negro es un elemento que no puede ser predecible, que no lo pudimos anticipar, cosa que sería algo cuestionable, ¿qué pasaría? Ese cisne negro detona varios rinocerontes grises y ahora tenemos este efecto en cascada o esta reacción en cadena que nos puede llevar a situaciones de las que no hay retorno. Estos eventos existen en el marco teórico, pero debemos considerarlos porque podrían explicar muchos de los eventos que ahorita estamos tratando de entender como una crisis y que tenemos que incorporar de alguna manera dentro de la estrategia de nuestra organización. Y aquí viene la parte filosófica. Si estamos en crisis, no todo es malo. En una versión más romántica de la palabra, me gusta la interpretación que le dan los chinos a la palabra crisis. Si bien es una situación que nos reta como organización y nos pone en riesgo de desaparecer o de no poder seguir en el mercado, también nos va a abrir una gran cantidad de oportunidades. Esas oportunidades son precisamente estos retos que les vengo yo a ofrecer para que puedan ajustar su estrategia de ciberseguridad y alinearla a su estrategia de negocio. El primero es que le tenemos que poner la seguridad de información. Mucho de lo que hemos peleado y hemos escuchado en las pláticas de hoy es, están buscando rendimientos, están buscando resultados, los fondos están cada vez más peleados. Bueno, si tenemos un modelo que le pone precio a los datos y a la seguridad de información, felicidades. Ustedes son probablemente esa elite del 10% que lo tiene resuelto. Pero para la mayoría de los demás, no existe un modelo o una fórmula que nos diga cuánto vale cada dato o cuál es el costo dentro de nuestros sistemas. Hay también que rediseñar varios procesos que están deteniendo a la organización y están funcionando como un ancla, y si bien son necesarios, no están andando a la velocidad que requiere la estrategia para implementarse. Tenemos que dejar de hacer proyectos que no tienen integrada la seguridad para después parcharlos o para después arreglarlos, y si no lo integramos al diseño, vamos a pagar el costo y el precio de no haber estado listos cuando la iniciativa falle o cuando la iniciativa no genere el rendimiento. Y finalmente tenemos estos dos retos, la evolución hacia la cadena de suministro. Si yo voy a ser proveedor de una cadena mundial y no puedo asegurar una entrega en los tiempos, no me puedo conectar a sus sistemas de información, ¿qué tanto voy a poder durar como ese proveedor? Y por último, y quizá no menos importante, ¿cuáles de todas las mejores prácticas que van a escuchar el día de hoy las tengo que incorporar y por qué? Porque eso significa cambiarle el ADN a la empresa. Déjenme que hagamos un recorrido por estos 5 retos que estamos proponiendo. El costo de la seguridad de información. Si ustedes tienen la capacidad y los recursos para hacer un VIA, felicidades. Van a tener la calidad de información para saber cuánto cuesta que sus sistemas estén detenidos una hora, cuánto tiempo tardan en perder las utilidades de un año y probablemente cuánto tiempo sin sistemas los llevaría a una quiebra. Todos los demás que no tenemos esta información, hay opciones y eso es quizá la parte más importante de la plática. Pueden utilizar estimaciones o modelos de pérdida de productividad. Si no puedo juntar esta información, puedo por lo menos trabajar con algunos. Si estoy operando en un mercado regulado, puedo utilizar esa frecuencia de los eventos indeseables y poder trabajar con los rangos de las penalizaciones. Pueden desarrollar un modelo propio. Y si ninguna de estas ideas es suficiente, hagan una sesión con su CFO, hagan una sesión con la dirección general y pongan el número del dato. Si le ponen $1 o $10, estaremos 10 veces mejor de como estamos ahora, porque ahora podremos hacer un caso de negocio. Pasando al tema de los puntos, y yo sé que este es el tema menos sexy de lo que van a platicar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo contento de hacer documentación, un inventario, un diagrama de red? ¿Cuándo fue la última vez que oyeron un comentario agradable de un proceso de qué eficiente eres, qué vamos a pasar por aquí? No nos va a detener el proyecto ni nos vas a poner más trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron en regla su gestión de habilidades?
Todo lo que han visto en herramientas y lo que van a escuchar en las charlas está atacando estos problemas. Son cosas que queremos hacer, cosas que tenemos que hacer, pero no tenemos ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Y finalmente, ¿cuántos de nosotros estamos listos para atender un incidente de estas organizaciones que tienen los recursos corporativos y que están usando las últimas herramientas? En general, si estamos hablando de hombre contra hombre, si no somos capaces de atender estos incidentes en 15 minutos, no estamos jugando en las ligas profesionales. Y si estamos hablando de máquinas contra inteligencia artificial, si no podemos coordinar una respuesta en menos de un minuto, estamos atrás en la carrera. Y hablemos de continuidad de negocio. ¿Cuándo fue la última vez que probaron sus planes de continuidad de negocio? ¿Y a cuántos les funcionaron? ¿Cuántos apostaríamos el trabajo a que esa estrategia nos va a sacar adelante la operación? ¿Qué pasa con los proyectos estratégicos? Aquí es donde llegamos tarde, no lo incluimos en el presupuesto y hay dos respuestas muy sencillas. Si empezamos a trabajar con el área de proyectos para que como un parámetro de diseño los sistemas, los datos, los productos tengan embebida la seguridad de información, no después, no porque el CISO quiso, no porque el jefe de seguridad lo invitaron porque es requisito para lanzar el cambio o iniciar el proyecto, sino desde el principio, estaríamos en otra posición. Finalmente, el tema del desarrollo seguro ha tomado mucha relevancia porque las organizaciones se han dado cuenta que si es difícil sacar las aplicaciones en los costos y en los tiempos y estamos abogando por un DevSecOps, hacer esto sin que haya un modelo de desarrollo seguro es muy complicado. Tenemos que llevar a la organización a integrar de una u otra manera estos modelos de desarrollo seguro y esta seguridad por diseño en cada proyecto estratégico que estemos lanzando. ¿Qué pasa con las cadenas de servicio y las cadenas de suministro? Si queremos ser una organización y una persona como líder en que nuestra organización aproveche estas iniciativas y estas oportunidades de nearshoring y poder insertarnos en estas cadenas de producción que están en desarrollo en Norteamérica, tenemos que ser capaces de garantizar que nuestros sistemas se van a poder conectar de una manera segura y vamos a poder garantizar esa entrega de productos o servicios en toda la cadena. Si revisamos cómo estamos gestionando nuestros proveedores, muchos se llevarán la sorpresa de que muy probablemente, si es que existen acuerdos de confidencialidad, probablemente no están firmados por las personas relevantes. Muy probablemente se darán cuenta que muchos de esos acuerdos de confidencialidad ni siquiera explican qué cosas se pueden o no se pueden hacer por sus datos. Y si dependemos de un proveedor, no está muy claro hasta dónde nos va a llegar esa responsabilidad fiduciaria si el proveedor no cumple lo que promete. Si realmente lo queremos integrar como una cadena de servicios, como una cadena de suministros, el proveedor tiene que ser parte de estas estrategias de recuperación y parte de esas cadenas de la generación de valor, de tal manera que si él falla, tenemos que tener que vayamos. Finalmente, el último reto. De todos estos estándares que ustedes conocen muy bien, de todas estas mejores prácticas que podemos incluir, las correctas para mi organización. No se trata de implementar un sistema de gestión de seguridad o de continuidad o llegar a una certificación solo por capricho. Tenemos que ser capaces de lograr estas certificaciones, pero generar valor en el camino y que se empiece a ver como un diferenciador estratégico de lo que hacemos. Hay una gran cantidad de estándares a los que podemos voltear a ver. No es necesario inventar el hilo negro. De lo que se trata es que la implementación haga sentido a las capacidades y a los objetivos de la organización. Y ahí debemos muchísimo. Porque si tuviéramos esa capacidad de diseñar y de implementar a la justa necesidad del negocio, estaríamos generando valor y no tendríamos necesariamente la resistencia y el cuestionamiento, porque es lo que hace que podamos integrarnos a la cadena, que podamos operar de manera segura, que los diseños sean seguros, que los sistemas estén disponibles. De todo lo que podemos escoger, cada política, cada proceso, cada herramienta, cada registro, además de aportar valor, le va a cambiar el ADN a la empresa. Y eso es una responsabilidad que no deberíamos evadir. En el sentido
de que cada proceso y política y norma que incluimos en seguridad de información va a cambiar la manera en que nuestra organización opere. Y si podemos imaginar todos los colaboradores, la parte más importante de la organización, aunque suene cliché, van a formar este ADN de la organización. Cuando implementamos estas prácticas, estamos adaptando a nuestra organización para que sobreviva en mercados más competitivos, para que se pueda adscribir estas cadenas y para que pueda alinear esta estrategia a la oferta de valor que estamos buscando generar con nuestra dirección general. Bueno, estuvo muy padre, son problemas que ya escuchamos. Estoy seguro que ustedes ha sido al menos una de las preocupaciones que han tenido y que probablemente han venido a buscar algunas de esas respuestas con las excelentes herramientas y las pláticas que hemos tenido en la mañana y que tendremos. Pero, ¿y para qué hacer todo esto si ya tengo mucho que hacer? En primera, estamos en una oportunidad que quizá se presente una vez cada 100 años. Estas tensiones que existen en este momento entre China y Estados Unidos están haciendo a México un país inmensamente atractivo para mover y para desarrollar oportunidades de negocio, que es este tema del nearshoring. Esto quiere decir que hay empresas que están muy interesadas en venir a trabajar a México si somos capaces de seguirle el paso al mercado mundial y al mercado americano. El otro punto que nos podría motivar a tomar uno o estos retos es que la economía digital, toda esta economía en servicios que está siendo el motor y que promete ser el motor de este nuevo siglo, se basa en la confianza. Piénselo bien. ¿Quién usaría Uber o quién usaría la banca digital o quién usaría Amazon si tenemos dudas si el producto va a llegar, si me va a llegar lo que pedí, si le estoy entregando mis datos a la organización correcta o si no me van a hacer un cargo distinto a lo que yo pedí? Si no somos capaces de generar y de implementar esa confianza dentro de cada producto y de cada operación de la compañía, probablemente no sobrevivamos, dado que si no generamos ese mínimo de confianza, no vamos a poder aprovechar los beneficios de esta estrategia de la digitalización. Y por último, como lo han platicado, los atacantes no solo no están, sino que tienen los mismos recursos y herramientas que probablemente hoy tendremos que adquirir para mantenerles el paso. El problema de esto es que problemas que ya podríamos dar hasta cierto punto como dominados, al momento que esos atacantes empiezan a usar todas estas técnicas de machine learning, todas estas técnicas de inteligencia de datos, todo este poder de supercómputo, empiezan a tener rondas de efectividad que no habíamos visto en años. Esa es quizá algunas de las razones por las que valdría la pena hacer todo esto. Cerremos ahora, y esta es una de las cuestiones que nos gustaría compartir en cuanto a temas de estrategia. 4 percepciones que pudiéramos tener aquí son de estas 4 figuras. Y vamos a empezar por una muy clásica, que es del profesor Alfred Sandler. Y básicamente lo que nos dice es que la estrategia es buscar el uso más efectivo de los recursos de una organización para lograr sus objetivos. Una definición muy clásica, muy útil en todos los sentidos. Si nos abocamos a la definición del profesor del IPADE, Carlos Ruiz, veremos que lo que estamos buscando es adaptarnos a las condiciones del mercado, y de ahí muy importante entender todas las lecciones que nos dejó la pandemia. Si nos vamos a una definición que se volvió increíblemente exitosa y clásica del profesor también de la Escuela de Harvard, Michael Porter, estamos hablando de un sistema que nos ayude a llegar de la manera más eficiente a estos beneficios que prometimos desde el punto de vista de lo que nos toca, que es garantizar esa disponibilidad, esa confidencialidad y esa integridad de la información que nos ayuda a generar valor. Y quizá en su muy personal estilo, Steve Jobs, en cuanto a lo que sería el valor de la estrategia, es tener muy claro todo aquello que no debemos hacer. Siempre en su muy estilo y intuitivo, manera de ver las cosas. En resumen, y si de esta charla hemos podido despertar
alguna inquietud porque involucren alguno de estos retos en su estrategia dentro de la organización, nos iremos. Primera tarea o reto, y es aquí donde la crisis se puede convertir en una oportunidad o en algo que se vuelve un lastre para la empresa. Si atendemos estos puntos, ponerle un valor a la seguridad de información, puro y duro, pónganle un valor al dato, contraten un vía, hagan su propio modelo, tengan una charla con su director general o con su director, pero por Dios, pónganle un valor al dato. De otra manera, su proceso de venta y de caso de negocio se va a hacer excesivamente complicado. Rediseñen los procesos como si su vida dependiera de ellos, porque si no empezamos a garantizar controles de cambio, inventarios, procesos que la organización va a repetir o miles de veces al año de una manera que sea eficiente y confiable, probablemente no estaremos mucho tiempo en el mercado. Tenemos que impulsar, y esto es difícil porque demostrar el valor de la seguridad, aparte del diseño del producto, es un poco más complicado hasta que suceden las cosas. Pero el costo de un recall, el costo de un hackeo, puede echar por la borda todo ese trabajo. Tenemos que buscar la manera de integrar la seguridad por diseño, de integrar el ciclo de desarrollo seguro. Finalmente, tenemos mucho trabajo con los proveedores. Si los proveedores no los empezamos a ver como una extensión, más allá de lo que me están dando en mi servicio, capacidad de respuesta, sino en capacidad de reacción en un incidente y en garantizar la cadena de suministro, no vamos a poder honrar los compromisos que necesitamos para atender estas cadenas de producción a nivel mundial. Y por último, seamos muy cuidadosos en qué momento y qué tipo de estándar vamos a incorporar a nuestras prácticas corporativas. No se trata de ir por la certificación de moda, no se trata de cumplir una meta para lograr un bono, se trata realmente de ajustar cuál de estas prácticas va a cambiar de una manera tan profunda mi organización que la va a hacer más competitiva y que nos va a poder poner en una posición en la que podamos apoyar la estrategia corporativa. De nuestra parte, no queda más que agradecer el tiempo que nos han dedicado y espero que estas preguntas les puedan dejar algo de valor. Muchísimas gracias.